A ver ahora la evaluación primaria del paciente politraumatizado, el ABCDE. ¿Ok? Ahora, esto está dentro del contexto de una evaluación prehospitalaria que incluye muchas veces triaje, reanimaciones y demás, pero todo se centra, al menos en las preguntas que vienen en el examen, en el ABCDE y en las primeras medidas a tomar en un paciente politraumatizado. Debo recordarles que este es el tema, uno de los dos temas más preguntados de todo el capítulo de cirugía general. El otro tema es las causas más frecuentes de obstrucción, así que es importante que eso lo tengan en cuenta, ¿ya? Bien, el ABCDE de la evaluación primaria del paciente politraumatizado. En primer lugar, en la A viene de airway, de vía aérea, viene de lengotecnia inglesa, ¿no? Lo primero que se debe valorar en el paciente es una adecuada vía aérea. Aquí se permeabiliza la vía aérea. Permeabilización, generalmente con las maniobras adecuadas, elevando, haciendo cierta elevación del mentón, etcétera, para permitir que el paciente pueda ingresar aire. Se explora que no haya cuerpos extraños, acumulaciones de sangre y demás que no le permitan la entrada de aire. Es lo más importante, que ingrese aire. Vía aérea permeable, permeabilización. Y en este proceso de permeabilización de la vía aérea, debe también protegerse la columna cervical. No olviden que una de las principales causas de muerte dentro de la primera hora, habíamos dicho que era ¿cuál? Lesiones vertebromedulares altas, del tronco de la médula espinal proximales. Por eso la necesidad de colocarle un collarín cervical, vía aérea y collarín cervical. Eso es el A. Luego, la B, viene del inglés breathing, de respiración, de ventilación. Hay que hacer una adecuada evaluación del tórax, que el tórax tenga ampliación. O sea, no solo que la vía aérea de ingreso esté permeable, sino que el tórax se esté expandiendo, ¿no es cierto? Que haya una frecuencia respiratoria más o menos constante, porque en casos de neumotórax a tensión, hemotórax severos y demás, puede que entre aire, pero el tórax al final no se expande, entonces tiene que ser evaluado. ¿Ok? Luego viene el C, que corresponde a la valoración ya cardiovascular. Y aquí le voy a poner un asterisco. La C viene de cardiovascular, de cardíaco y de control de hemorragias. Esto corresponde a la forma clásica de evaluación. Valoración cardiovascular, control de hemorragias importantes. Y aquí lo que se hace es ver que el paciente tenga pulso, ¿no? Y usualmente se buscan los pulsos carotídeos, ven el llenado capilar, de una forma indirecta ven una adecuada perfusión. El tiempo aquí no da como para que le tomen la presión, sacan su tensiómetro y esto, no, así que tienen que buscar signos indirectos, ¿sí? Llenado capilar, pulso, ¿ok? Y control de hemorragias. Aquí tradicionalmente siempre se ha dicho que las hemorragias importantes deben ser atendidas. Estamos hablando de poner un torniquete, hacer presiones, etc. Luego viene la D, de déficit neurológico. Aquí se hace una valoración neurológica. Aquí recién hacen su Glasgow, su escala de Glasgow, que en neurocirugía lo van a estudiar. Su Glasgow y su evaluación de pupilas. Y luego viene la E, que viene de exposición, exposure, de examen físico general. Lo descubren al paciente, lo descubren para poder examinar si hay alguna lesión importante y lo terminan cubriendo. ¿Para qué? Para prevenir la hipotermia. Cobertura, abrigo voy a poner acá. Entonces, vía aérea, respiración, circulación, déficit neurológico y exposición general del paciente que termina con un adecuado abrigo para no tener problemas de hipotermia, ¿no? Esto es lo clásico, no confundir con el ABC, con el CAB, perdón, de la reanimación cardiopulmonar, CAB, que por cierto antes era también ABC, ¿no? De hecho, cuando yo era estudiante la reanimación cardiopulmonar era CAB. Y el año 2007, si yo no recuerdo, pasa el C, se adelanta, ¿no? El C pasa antes que la B. O sea, en estas secuencias, con la evidencia muchas veces nos lleva a modificar los scores, las guías en general. Y este ABCDE tiene algunas actualizaciones. La famosa X.
La X, A, B, C, D, E. ¿Qué significa tener la X primero? En los conceptos actuales se ha visto que los pacientes tienen más cantidad de pacientes mueren por sangrados masivos, ¿ok? Por sangrados masivos. El shock es más probable que un paciente politraumatizado tenga un sangrado profuso a que haya tenido necesariamente una lesión vertebromedular. Entonces, la X se refiere, en las traducciones inglesas, suele referirse a exsanguíneo o exsanguinación. Es decir, a un paciente que se está desangrando, perdiendo sangre de forma extrema, y esa es la otra interpretación de la X. Extrema, extreme, ¿no es cierto? Sangrado, un exsanguíneo extremo. Por eso es que la primera medida que en pacientes que tienen accidente de tránsito muchas veces tiene que ver con el control de hemorragias, pero ojo, para que ustedes marquen una clave de estas, la pregunta se los va a decir y le va a gritar. No va a decir control de sangrado. No, va a decir control de hemorragias extremas, control de hemorragias severas. Si le está sangrando la nariz, una epistaxis, no se van a poner a hacer un taponamiento en ese momento, ¿no? Estamos hablando de sangrados masivos, masivos, que sí pueden comprometer después la ventilación, la perfusión, el estado de conciencia, el estado neurológico, etc. Lo primero que se hace sigue siendo el manejo de la vía aérea, pero si es que identifican en la visualización del paciente hemorragias masivas, severas, eso debe cubrirse, presionarse primero, ¿ok? Acuérdense, por favor, tiene que decir que es masivo, extremo, severo. Y después ya valoran la vía aérea. Porque la posibilidad que se muera por una asfixia versus la posibilidad que se muera por un desangramiento es más alto en el desangramiento. Espero que me deje entender. Vamos a practicar esto con preguntas luego, porque esto del control de hemorragias severas pudiera generar alguna confusión, pero las preguntas van a ser bastante dirigidas y bastante claras, si es que viniera. Algo parecido a la mnemotecnia del X, A, B, C, D, E, es la otra mnemotecnia que algunos de ustedes deben conocer, el famoso MARCH, ¿no? También viene de la mnemotecnia inglesa. ¿A qué significa? Hemorragias masivas. Miren, siempre se refuerza el tema extremo masivo. Si les viene un caso clínico así, eso es lo primero. Luego, vía aérea, eso no ha cambiado. Luego, la respiración. Luego, la circulación. Y luego, la HD HEAD, o sea, valoración neurológica, el Glasgow. Y además, la H de hipotermia, de cubrir al paciente. Si se dan cuenta, tiene la misma lógica, ¿no es cierto? Primero, los sangrados extremos, vía aérea, respiración, circulación, valoración neurológica y termina cubriendo al paciente. Es prácticamente lo mismo. Si no le viene nada que evidencie un sangrado importante, siempre lo primero va a ser asegurar la vía aérea y colocarle un collarín al paciente. ¿Ya? Listo, ese concepto es importante y yo creo que sí se lo pueden preguntar con toda facilidad.